Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este es su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo este programa desde el canal 35 aquí en las instalaciones del SECOM, su programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hoy 9 de octubre, hoy precisamente estamos transmitiendo un tema bastante interesante que vamos a analizar estos compañeros y yo, estos amigos y yo, y seguramente va a estar de mucho interés. Saludamos también a todos los que están ahí al frente de la pantalla, en sus hogares, todos nuestros TV y radio escucha, porque gracias a ustedes este programa se ha sostenido hoy. Y pues seguramente pues va a estar interesante, escuchen lo que platicamos, lo que analizamos. Sería bueno que nos llamaran aquí al canal, al 358-1596, que es un teléfono que tenemos en el estudio, y ahí vamos a escuchar sus mensajes, sus propuestas de lo que ustedes quieran que toquemos aquí en Aprendamos Economía. Antes de continuar, permítanme presentar a mis amigos. Bolívar, Gilardo. Buenas tardes, maestro Paz, maestro Gilardo. Bienvenidos sean a un programa más de interés polémico este tema. Bueno, como todos los martes, gracias por vernos y escucharnos en este espacio de nuestra División de Ciencias Económicas Administrativas. Hoy vamos a filosofar un poco sobre temas clásicos de las ciencias económicas y esperemos que sea de su agrado. Fíjate que son dos temas interesantes. Vamos a analizar las tendencias del imperialismo norteamericano, estadounidense en estos momentos, que como que siempre se ha camuflajeado, ha revestido de diferentes formas, y la de ahora es interesante en este siglo XXI prácticamente. Y lo otro que va amarradito, el primer tema, es el acuerdo comercial que se firmó, bueno, que todavía se va a aprobar entre Estados Unidos, México y Canadá. Ya no se llama Tratado de Libre Comercio, sino Acuerdo Comercial. Son dos temas que vamos a analizar nosotros. Pero antes de comenzar, fíjate que la ASEA, a través del maestro Lenín, ha tenido una intensa actividad la semana pasada. El caso de la Semana de Difusión y Divulgación Científica, ¿no se acuerdan ustedes? Esos temas que trataron ahí. Y entonces el maestro ahí estuvo en esa inauguración, en todos estos temas que se manejaron, que fue hablar sobre la evaluación del emprendimiento, un tema bastante interesante, un curso de innovación. De proyectos, sí, ¿no? El curso de innovación. Ajá, una conferencia que se hizo ahora sobre qué fue, marketing, qué, de turismo y no sé. Agroindustria y algo. Turismo que se dio en el CUC, Centro Universitario del Conocimiento. Del Conocimiento. Allá. Pero fíjate que la semana de divulgación yo creo que es uno de los eventos más importantes de nuestra división, porque ahí los investigadores llegamos a presentar los avances de los trabajos de investigación que se están haciendo, que finalmente es una actividad que consolida a la institución no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista científico por lo que se hace. Y esta semana, si te acuerdas, cuando leímos nosotros ahí, se revistió muchas cosas interesantes. Ese curso de ética que se dio en la universidad, se dio un coloquio sobre finanzas públicas, se dio la Semana de Educación Financiera. Sí, yo siento que esta semana ahora sí que es un buen escenario para mostrar todos los avances Creo que sí que estuvo bastante bien el maestro Lenín, pues enhorabuena maestro, tuvo muchísimo trabajo la semana pasada, y bueno, y hoy también, porque no descansa nuestra división, todos los días tiene cosas buenas. Pero fíjate, José Juan, yo creo que un punto que no es de la semana, sino que ya tiene todo un proceso en lo que va del año, es el festejo de los 60 años de nuestra división. Es importantísimo. Y curiosamente una actividad muy importante porque se quiere hacer es recolectar la campaña de recolección de fotografía históricas, inéditas, sobre todo históricas e inéditas. El público que nos está viendo o escuchando, que hayan tenido la oportunidad de pasar por la División de Ciencias Económicas Administrativas como alumnos, como egresados,
Si tienen alguna fotografía, sería bueno. Va a estar aquí esta campaña todo lo que resta la semana. Hasta el miércoles, jueves termina más o menos. Y si no, pues se lleva, aunque ya lleva la semana. Con la finalidad de buscar el mayor acervo fotográfico de este proceso. Bueno, ¿y tú tienes alguna foto? Exactamente. Bueno, tengo algunas varias de aquellas épocas. Años 70, 60, por ahí. No tanto. 70. Pero por ahí por de los 80. Ah, bueno. De los 80 para acá. De Parchís para acá. Mira, hay compañeros bueno, que hay no son compañeros que han estado también elaborando en la división, que ya ahora son, pues, están fuera, pueden tener claro, también que ya no son profesores o que fueron alumnos y tienen algo por ahí. Yo hacía me refería a los docentes que han participado con nosotros como compañeros, pero ahora están fuera. También ellos tienen una... Así es, les invitamos que tienen esa fotografía. Si fuiste alumno y tiene años, lleva ese recuerdo, tu aportación a esa escuela que te dio una profesión de contador o de administrador, de mercador o de economista. Lleven todo eso y seguramente cuando ya se celebren los 60 años de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, seguramente vas a encontrarte tú con tu aportación. Claro. Pues adelante con ese programa que el maestro Denis ha emprendido sobre la campaña de recolección de fotografías históricas de este proceso que fue la Escuela de Comercio hasta lo que es la DACEA, ¿no? La DACEA. Muy bien. ¿Cuándo termina la fecha? Creo que termina el 11, no, que el 11, que es el jueves. Ya pasado mañana. Pasado mañana. Hasta el viernes puede ser que esté, no, porque el viernes no hay labores. Es el jueves. Miércoles y jueves, hasta el jueves termina. Pues bien, les invitamos a todos, ojalá y aporten allá a esta división nuestra, de nuestra querida Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, estas fotografías. Entrando de lleno al tema, vamos a hablar un poco acerca de las tendencias del imperialismo. Esta idea del imperialismo pues, prácticamente data desde la antigüedad de los pueblos que se imponían sobre los demás y sometían de alguna manera. Hoy vamos a hablar del tema del imperialismo norteamericano, del estadounidense, que prácticamente esto empieza, si empezamos a hacer un poco de historia breve, con la independencia de ellos. Ellos sí se independizaron de Inglaterra, sí le entraron a la revolución industrial, sí impulsaron la revolución industrial ahí en Estados Unidos a partir de su independencia el 4 de julio de 1776. Ellos sí iniciaron una revolución industrial, expandieron su territorio. De México se quitaron como la mitad de lo que es Estados Unidos hoy, es el territorio mexicano, que en esos momentos pues quienes gobernaban este país no le importó el futuro y ahí entregaron esa parte del territorio de México. Y obviamente que con la revolución industrial de 1750 y tantos para acá, ellos sí le entraron, crearon unas redes de ferrocarriles, le entraron a la máquina, le entraron a todo lo que podía ser grandioso ese país y sí vivieron la revolución industrial, cosas contrarias a nosotros no. Entonces, yo veo un punto importante cuando ellos así revolucionan su industria, la parte de la Primera Guerra Mundial, donde entran ellos casi obligados y salen también victoriosos. Y yo noto una cosa, cuando hay esas guerras mundiales, como que los que entran a la guerra se motivan para impulsar la investigación, la tecnología y demás, y ellos sí regresan victoriosos a los Estados Unidos y se firma con el Tratado de Versalles en 1919, acaba la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde los Estados Unidos se consolidan, más bien se consolidan cuando ya regresan victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Ya los Estados Unidos tenían una posición en el mundo, fue parte de ese grupo de aliados y que prácticamente ellos se consolidan porque fueron los menos destruidos y son los que empiezan a extender su dominio con la Europa que quedó destruida, con el sometimiento de los japoneses y una poca división que hubo de reparto entre los soviéticos y Estados Unidos. Hoy por hoy, ese imperialismo de la guerra ha tomado una forma diferente en el caso de Estados Unidos. Y Estados Unidos ha revestido 4 puntos de imperialismo: la forma intervencionista, es decir, entra sin pedir permiso a un país; la política, cuando obliga a una nación a aceptar lo que ella decide o que lo que Estados Unidos decide; la económica, cuando decide bloquear a algún gobierno o impone, como el caso de este modelo neoliberal o esta economía globalizada; y militar, cuando organiza una guerra y en ella va por el caso de la guerra que hubo en Medio Oriente contra
Irak, ¿no? Era Saddam Hussein en Irán, Irak, prácticamente. Entonces, obviamente, ahí empieza la parte imperialista de Estados Unidos. Tú querías hablar. Ahí te voy. No, que le paso el concepto de imperialismo estadounidense es un concepto generalmente aceptado por la mayor parte de la comunidad internacional. Claro. Pero data, sí, exactamente, data desde el origen mismo de Estados Unidos. Claro. Como dos partes. Por una parte, expansión, es decir, cuando inicia como nación, vemos un antecedente de las famosas 13 colonias que se van al oeste y forman una parte, una expansión, y por la otra, una invasión, ¿no? O sea, fue generándose más y más y más y más, tanto en el orden económico como político. Creo yo que ese sería por allí un inicio de lo que hablamos del concepto de una comunidad, perdón, de un imperialismo estadounidense. En el caso, yo hago énfasis en el caso militar, ya ves que invade Irán, estaba Saddam Hussein, Irán. Sí, pero yo me refería al inicio. Pero una forma. Al inicio, porque él sigue sometiendo con las guerras, ¿no? Claro, o sea, pero ¿cómo inicia esto? O sea, ellos llegan a América. Obviamente no es como los españoles que se mezclan, ellos no se mezclan. No. Entonces hacen como una especie de un exterminio. Guerra, pero así es, ya luego empiezan con una invasión, y entonces ya del orden militar y luego del orden económico. Entonces empiezan a formarse esa parte pues, de dominio. Pero esa es su forma de ellos, ¿no? Eso no se entendería si no ubicamos este concepto de imperialismo dentro del desarrollo del capitalismo. El imperialismo nace como tal, como una fuerza económica a finales del siglo XIX, ¿sí? Nace a finales del siglo XIX. Hay un teórico en aquella época que escribe un libro que se llama El Capital Financiero, Rudolfo Hilferding, que es un libro que le sirve de base a otro teórico de la izquierda de aquella época que escribe otra obra que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. Yo creo que estoy delante de tu análisis, compadre, pero regresando del corte, sigo platicando esa parte del imperialismo. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos platicando acerca de esta forma de cómo domina el mundo del imperialismo norteamericano, estadounidense en el mundo. Y Gildardo le cortamos su análisis que quiere ubicar él históricamente la parte del imperialismo de Estados Unidos. En el marco histórico. Es que entramos ya a un análisis sin centrar, por ejemplo, por qué el imperialismo, o sea, ¿qué es el concepto de imperialismo, ¿no? Es un concepto, insisto, además, que nace, estamos aprendiendo economía. Es un concepto que nace de un teórico, vamos a llamarle de la corriente marxista a finales del siglo XIX, que escribe una obra que se llama El Capital Financiero, donde se hace un análisis de una figura nueva en el desarrollo del capitalismo, que es el capital financiero. Lo define como cuando la banca domina el proceso industrial, se unifica y eso potencializa al desarrollo económico y los monopolios empiezan a posesionarse de los mercados. A partir desde ahí, el libre comercio o el libre mercado es un planteamiento nada más teórico, así como para la libre competencia que se hay para definir los precios. Esto se agudiza indiscutiblemente a finales, como hecho real, a final del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y es un proceso sencillo. El capitalismo por sí mismo va creciendo en base a un concepto que también se llama concentración de capital.
y la concentración de capital, para los que nos están viendo y escuchando por radio, es cuando se hace un negocio, el excedente económico o las ganancias o utilidades que se presentan, bueno, eso se reinvierte y los negocios empiezan a crecer, a expandirse. Y llega un momento en que crecen a un nivel donde controlan en el mercado la producción de los bienes. También eso es parte del imperialismo norteamericano, por lo que comentamos es de su forma de agredir, de su meterse en la guerra de Medio Oriente, con el pretexto de que Saddam Hussein tenía armas destructivas y misiles y mentira. Pero eso se da en tiempos pero su forma más modernos. Y ya estamos hablando del siglo pasado. Sí, del siglo XX. Del siglo XX. Pero empieza así, como decíamos hace un rato, invade, destruye. Pero en la Primera Guerra Mundial los norteamericanos todavía no se consolidaban. Sí, no, se consolidan a partir de la Segunda Guerra Mundial. Los llaman a participar y entran. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial son los victoriosos. Pero, insisto, los norteamericanos, los ingleses de alguna manera, era el país hegemónico en el siglo XIX y parte del siglo XX. Lo secundaban los franceses, de alguna manera, los alemanes, Europa fundamentalmente. Los norteamericanos por acá iban en un proceso de crecimiento y de consolidación. A lo que es ahorita su forma de dominio que tiene hoy los norteamericanos. Ok, ya son muy criticados la forma en que agredían, la forma en que se metían. Le descubren al presidente Bush, el que invadió, mató a Saddam Hussein mintiendo, ¿no? Ahora, ¿cómo le hace su nueva forma de dominio imperialista? Usa el comercio, usa el mundo, crea alianzas, establece bloques comerciales, crea la famosa economía globalizada y empieza a repartir. Proporciona becas a los estudiantes para que vayan a estudiar y aprender su estilo de vida, sus principios, y nos lo traen para acá para que se gobierne con ese enfoque. Pero hay una cosa que estamos dejando pasar, es la guerra. Claro. En la guerra, en la posguerra, el mundo se divide en dos sistemas. Ajá. Un sistema capitalista en la fase que habla él, y por la otra parte, una naciente socialista. Pero grupos allí, si hablamos de la parte imperialista, bueno, los que estaban en la periferia de este sector contra los del otro sector. Pero cuando hablamos de Estados Unidos, del periodo de Estados Unidos, es la expansión y dominación de muchos países. O sea, la intromisión, pues, en la vida económica y política de esos países. Tal es el caso de Cuba, tal es el caso de América Latina. En Medio Oriente, donde Medio Oriente y todo eso. Pero como decíamos hace un rato, les comentaba, ya hoy por hoy ya no, como que ya le cuesta trabajo porque ya no es solito. Está China que alza la mano, está Rusia que alza la mano, están otros países que ya son fuertes bélicamente y obviamente ya les cuesta trabajo cómo meterse a invadir. ¿Tú crees que no ha tenido ganas de invadir Venezuela? Ganas no le sobran o no le faltan, pero obviamente ya hay otros casos, ya China llegó a hacer acuerdos con Venezuela. Entonces esas cosas, él tiene que buscar formas, aunque lo dijera, y lo dijo Eduardo un rato, mando a estudiar a muchos para crearse con otra idea y no necesito armas para someterlos. Hoy el caso de crear la economía globalizada, el crear bloques comerciales, someto. Eso, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, que se consolida como país hegemónico, no nada más económicamente, sino militarmente, claro, que eso es algo muy importante. Bueno, ha impuesto, él se considera el policía a nivel mundial, él que cree el dueño del mundo, te argumenta cualquier cosa y te invade. Tendrá sus razones por no meterse a Venezuela, pero eso yo no creo que a lo mejor no es problema Venezuela, solito están dejando que se ahogue el régimen de Venezuela y para qué gastar recursos en atender esto. A mí lo que me preocupa es que cuando había el bloque socialista era un contrapeso, claro, ¿sí? de Estados Unidos, y aparece lo que se conoce como la famosa Guerra Fría, claro, pero donde los organismos de espionaje son los que
los que dominan pues, y están contrarrestándose permanentemente. Y durante ese lapso de la Guerra Fría se da todo un proceso de liberación también de muchos países que eran colonias. Todavía en la década de los 60 hubieron países que se independizaron, claro, ¿sí? Y que se da todo un proceso, Estados Unidos, de contrarrestar la expansión socialista que por la lucha democrática o de intereses que se presentaban en esa zona. Y todavía en América hay espacios de que todavía son colonias de la pero se consolida a nivel mundial ya sin un contrapeso cuando cae el sistema en la década el socialismo, el socialismo 87, 89, sí, entonces queda ya el proceso totalmente globalizado y son ahí y es la forma nueva que él tiene para someter y para dominar de imperio. Si él crea todo el momento una economía global. Ahora, para no controlar, le cuesta más trabajo controlar 200 países, formó bloques. Tú de tu misma región hagas un bloque comercial. Tú de tu misma entonces es menos y controlo. Sí, pero antes de eso todavía falta la parte militar, pues, porque inventa guerras. Por eso, lo que decíamos lo que tú vas ya es lo más reciente de hablar de esa parte. Y no estamos mucho, el siglo pasado, en los 80, empieza sí, habla de, por ejemplo, de inventar guerras. Sí, las inventa. Posicionarse. Sí, vuelvo a repetir el caso de Bush. Inventó la de Medio Oriente y mataron a Saddam Hussein. Le inventaron muchas cosas. Inventan guerra, bueno, porque la guerra finalmente, la industria militar, eran dos papeles, ¿no? Cuando la economía empieza recesivamente a ser un riesgo, pues activan la economía de guerra. Militarizar. Y además juega un papel muy importante la industria militar en Estados Unidos. Y dominación, tanto en lo económico, en lo militar, hasta en lo religioso. En todo invaden, todo. Entonces, por ejemplo, ahorita como yo analizo esta parte y le comentaba a usted antes que entramos al programa, y el hecho de que su esquema globalizador como que dejó de funcionar. Todo el mundo critica ahorita la parte del neoliberalismo de la economía globalizada. Dejó esa parte y él está buscando cómo regresar al proteccionismo. Reviste diferentes facetas el imperialismo de Estados Unidos, ¿no? Un proteccionismo aparente, establece alianzas con los grandes de la economía mundial, de la industria, y las rompe, y no le importa. Entonces alguien nos platicaba, tú me platicabas de su esquema que tiene el presidente actual, ¿no? Del que nadie le paga. Tú me lo platicabas en clase, ¿no? Alguien me platicó que él se hizo rico de que le pedía prestado y se le quedaba en quiebra y no pagaba. Y ahora que quería hacer lo mismo con los países que le debe él a Estados Unidos a ellos, quería hacerle lo mismo, entonces le dijeron, no, aquí no se puede con ese esquema que tienes, sino que hay que pagarle, y por eso han renunciado más de 20 gentes por su forma de ser. Entonces, esa es otra cuestión de Trump. Pero establece nuevas reglas comerciales, otra forma de cómo controlar el mundo. Ya no es fácil armar una guerra aquí en el continente, ganas no le faltan. ¿Por qué? Porque está su economía recesiva y obviamente ha buscado otras estrategias para poder sacar adelante la economía norteamericana. Una nueva forma, el sistema globalizado. Sí, para mí sigue siendo la invasión, pues, ¿no? Por todo lo que viene de manera histórica. El hecho de dividir, por ejemplo, ahora grupos de China, Rusia, Europa y estas partes, pues sería un debilitamiento más a la fase imperialista de Estados Unidos. Y si no te pones sanciones, impone sanciones a lo que no le parece. Yo no vería que esas acciones fueran porque eres el hegemónico, eres el hegemónico y sigue todo. Siendo el hegemónico, José Juan. Por eso es el hegemónico. Ellos están imponiendo sus reglas y ellos dentro del proceso globalizador están actualizando sus condiciones para ir en expansión. O sea, como tú comentabas hace rato, China para ellos es un riesgo porque China de alguna manera ha crecido en su esquema, en su modelo. China no ha tomado en cuenta su tipo de cambio flexible, sigue con su tipo de cambio fijo,
China no ha hecho las reformas estructurales que aquí que hicieron y en el resto del mundo, y que Estados Unidos presiona todas estas actitudes para que China se abra con esas famosas reformas estructurales, ¿sí? ¿Y en qué va a afectar los aranceles a China? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque China lo único que hace es ajustar su tipo de cambio, y con su tipo de cambio de alguna manera amortigua el monto de los aranceles. Y aplicar también los aranceles. No es mucho. Sí. Bueno, ahorita que regresemos, seguimos platicando sobre el tema, ¿les parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y seguimos platicando este tema del imperialismo norteamericano de Estados Unidos. Y bueno, cerrando esto, vamos a empezar a hablar sobre este acuerdo comercial. Hildardo, te quedaste con la plática final que te corté. Que finalmente la actitud que ha tenido Estados Unidos como un país hegemónico, hay que reconocerlo, ha cambiado de estrategia. Estados Unidos se encuentra ahorita enfrente con un país como China, un bloque como la Comunidad Europea, otro Rusia, bloque como Rusia, que de alguna manera la famosa BRICS, Japón, y Estados Unidos ha hecho intento, por ejemplo, esa famosa frase de que América es para los americanos, ha tratado de generar un mecanismo de comercio donde él predomine, pero Suramérica, Centroamérica... No se eco con ellos. Los han bateado, sí. Y pues los únicos que nos hemos integrado, que para muchos es una mala estrategia depender totalmente en un solo país, porque como regla no hay que poner los huevos en una sola canasta, los blanquillos, mejor dicho. Debe ponerse en diferentes canastas. Hay que poner en diferentes canastas para si se cae una, tener las otras, ¿no? Yo siento que su estrategia, lo que pasamos, lo que vivimos el año de negociaciones para reactualizar el Telecan, ahora Telecan 2, que es acuerdo, ya le cambiaron. Es otra parte de cómo de su imperialismo. Es el estilo de gobernar de esta persona, ataca, lleva y al finalmente nos sentamos. El ataque es para ver hasta dónde te afloja y qué es lo que puede obtener de ventaja. Los dos aflojaron. Y se aflojaron. En esa parte, pues, de quién es y de quién más, pues hablaron los dos, ¿no? Y al final de cuentas, él. Claro. O sea, se hace lo que él quería. Claro, como ya ves que el comercio de los 70, 80 para acá vino a ser la parte que movía la economía mundial. El comercio. Obviamente que él estaba perdiendo espacio con su actitud de imperialismo. Encuentran que emergen en otros países en el comercio mundial, en la esfera mundial, los aliados de él, los que armaron el neoliberalismo económico, y entonces él lo que hace es organizarlos, los pone a bailar a todos por grupos y bloques comerciales, y eso permitió las economías emergentes. Aparece China en escena, los rusos que se recuperan, los brasileños que entraron a la parte emergente, el caso de Sudáfrica en África, el caso de la India, con sus más de 10 millones de personas. Entonces, arman un grupo aparte, que le comen el comercio a él, y ese es el pleito que trae. No puede intervenir a esos países militarmente, pero le aplicó sanciones, rompe alianzas con ellos. Es decir, es su forma de administrar la forma imperialista de los Estados Unidos, hoy por el dominio comercial. Por ahí me decían, no he encontrado acá yo lo que he leído de la Segunda Guerra Mundial, pero se dice que gran parte de la Segunda Guerra Mundial fue precisamente el comercio. Y el comercio tiene que ver en esta situación de los Estados Unidos. Hoy ese grupo que se hace fuerte cada día, el grupo BRIC, o la Economía Económica Europea, que es fuerte, la única forma es irlos sometiendo, bandazos, aplicándole sanciones, que el 15%, que el 5%, que el 20%. Y entonces es una agresión que tiene contra todos estos grupos que le han ido quitando espacio comercial. Aquí le empujaron a nosotros solamente
debe exportar en el nuevo acuerdo comercial, creo que 2.6 millones de vehículos, que ni son vehículos de nosotros, sino armarlos y rendérselos a ellos. Y ahí empieza una nueva forma de cómo someter este imperialismo norteamericano. Y vamos con la parte que va amarradita, ¿no? No sé si quieres contar. Sí, aparte, sí, bueno, no sabemos a ciencia cierta también en qué consiste este famoso nuevo acuerdo. Claro. Pero de lo que se presume allí, yo lo veo así, una supeditación tanto de Canadá como de Estados Unidos, como de México. El gobierno de México. El gobierno de México, y creo yo que también ahí van trabas para poder que estos no puedan negociar con otros grupos, ¿no? Claro que amarran, sí. Este acuerdo comercial que vamos ahorita, quiero comentar 3, 4 cosas. Una, tuvo un proceso de 1 año. Inició la primera ronda en agosto del 17, un 16 de agosto. Y termina la séptima ronda en agosto 27 también de 2018. Sí, como una octava que iba a ser, ¿no? Bueno, la octava que no se quedó, veremos, porque fueron los curitos que se reunieron los representantes, Guajardo y demás, para platicar algo entre ellos. Punto. Entonces, son 7 rondas, pero apareció la número 8. Entonces, todo este proceso, que también tuvo un proceso histórico, a llegar a lo que hemos visto como hoy se llama acuerdo comercial. Decía Gilardo. Fíjate que este resultado o este supuesto arreglo se dice mucho. Hay comentaristas que han filtrado información, y si es cierto ese tipo de información, pues yo creo que tendríamos que ver hasta dónde realmente beneficia a México, porque estos tratados comerciales lo único que han hecho, y eso está claro y bien definido, han beneficiado a los grandes monopolios. O sea, una expresión del desarrollo del capitalismo, una tendencia, es exactamente no nada más a la concentración, sino a la centralización del capital, que es otro de los eventos que se hacen para que estas empresas dominen el mercado a nivel mundial. Entonces, por ahí estaba yo leyendo a un comentarista, a un analista, que los medicamentos de patente que se vinculan a aspectos de enfermedades de carácter biológico, no soy médico, no sé qué cosa sea eso, a los 20 años caducan. Se pierde la patente, y eso te permite que otras empresas produzcan ese medicamento bajo el concepto de genérico. O sea, no usan el nombre de la patente, sino usan nada más el nombre del componente químico principal. Sí. Ahora resulta que le agregan 10 años más. Ya no son 20, ahora van a ser 30, pero los otros 10 años significa así como un resguardo de datos de información. Para poner otra cosa y vuelven a reinventarlo. El chiste es que esos productos ya no vamos a poder tener acceso la población para comprarlos como genéricos, sino que ahora se seguirán comprando como medicamentos de patente. ¿A quiénes afecta eso y a quiénes beneficia eso? O sea, ¿en qué sentido México, podemos decir, hicimos un tratado para beneficio de la gente? Si eso lo va a estar afectando, si de por sí los medicamentos genéricos también están subiendo un poquito por los costos de esos insumos que se usan, imagínense el aspecto de usar los medicamentos de patente. Sería un absurdo, porque las instituciones que se dedican, por ejemplo, que llevan a cargo la asistencia social, que dan esos medicamentos, no van a poder usarlo, tendrán que usar medicamentos de patente, tendrá que subir el presupuesto. Y por ahí, o tú como familia, sí, compras más caro. Y una enfermedad, nada más para que se den una idea, el cáncer. Caro. Ahí, o sea, caro mientras te mueres, ¿no? Y hay un panorama de medicamentos de ese enfoque, de enfermedades de ese enfoque, ¿con qué opciones se va a poder atender la gente? Un cáncer, lo que te dan de medicamento no te cura, no te sana. Simplemente va
sometiendo, aguantando hasta que no duela mucho el cáncer mientras te mueres. Negociación terrible esa gente de las transnacionales farmacéuticas. Y ahí va el caso, ¿no? Por ejemplo, empieza este acuerdo comercial con estiras y aflojas. Esta primera reunión cuando amenaza a Trump de que se salían de ahí, y fue con altibajos, pero eso es tu forma de atender las cosas de su país, de su administración pública, y amenazas y demás amenazas hasta que llegaron a un acuerdo que todavía no se ha firmado porque el Congreso de ambos países tienen que ratificarlo, que es el caso de Estados Unidos, que entran en elecciones el próximo mes. Sí. No sé si el Congreso actual lo vaya a hacer. Acá yo entró el Senado, pero sí. El problema es que esto en inglés, ¿no? Debe ser en español y en inglés, pero ya está en el Senado. Ah, bueno. Entonces lo van a mientras lo traducen, se tardan un año traduciendo todo el acuerdo comercial y bueno. No, por ahí creo que la promesa es firmar el tratado antes. Por eso, pero no sé si los norteamericanos van a firmarlo también, el actual Canadá igual, Canadá igual. Entonces, pero eso no es un segundo, tiempo, ¿no? Así fatal, o sea, si se da de aquí a finales de noviembre, lo firma el presidente actual, si se da después lo va a firmar el que esté. Yo no le veo eso. ¿Por qué alargarlo? ¿Por qué manejar las cosas así? ¿No? Porque hay etapas que todavía se tienen que cumplir, tienen que pasar a los congresos de cada estado, de cada país. Y no es a discutirlo. Ajá. No es que se vaya a discutir, estamos de acuerdo con esto, ya lo que es lo que se va a firmar. Es lo que se va a firmar. Entonces, pero las agendas, la carga de trabajo que tengan estos congresos va a definir los tiempos y por aquí viene una reunión del G20 que va a ser a finales de Argentina, de noviembre, posiblemente ahí se dé antes del 30 de noviembre. Entonces, por ahí se va. Pero yo quisiera regresar la forma en que el gobierno mexicano está manejando este acuerdo, porque se está manejando como victoria. Y yo creo que si no dan la información para que se analice, el público se entere, ¿no? Para que se entere, como este caso de los medicamentos, para mí es preocupante. Para todos, hermano. Sí, preocupante porque es una bomba para la población. Imagínate restarles la posibilidad de tener acceso a medicamentos, a enfermedades tan Pero te voy a decir una cosa, no creo que se dejen los laboratorios genéricos porque al final de cuentas ellos cuentan con fórmulas muy generales. Pero no pueden tener acceso a eso. Por eso, pero ya tienes un medicamento que ya es genérico, ya no te lo pueden quitar. Sí, lo que ya está, ya está. Pero si tú tienes un medicamento de patente y está en proceso de sus 20 años, ya tú lo vas a poner, estás en 19 años, ya no vas a tener acceso al siguiente otro, año, lo sé, sí. sino se va a alargar 10 años más. O sea, y se entiende que cada medicamento viene mejorado, ¿no? Se supone, ¿no? Que debe estar mejor. Pero no es lo mismo, nada más simplemente alargar para que no haya acceso de la población. Es más, una empresa de esas dijo una palabrota contra la gente que no lo puede comprar. Contra la salud. Dijo que ellos producían medicamentos para, no decir las palabras que dijo, para quienes los pudieran comprar. Y bueno, ahí está. Seguimos después del corte, ¿les parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos economía. Estamos platicando, Hildario Bolívar, sobre este tema del acuerdo comercial que ha firmado o está por firmarse el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, y también creo que Canadá ya entró a este acuerdo comercial. De lo que han ventilado, de lo que se ha filtrado, por decir de alguna manera, las cosas de que son responsables de este acuerdo comercial, encontraba 3 cosas que han filtrado por ahí. Una revisión periódica del acuerdo comercial, el caso de los automóviles también se filtró por ahí, y los derechos laborales. Yo no sé por qué razones la necesidad de un acuerdo comercial, en el caso tan importante de los automóviles, si no son automóviles mexicanos ni canadienses, son automóviles europeos, asiáticos y norteamericanos. Pero el caso que hace énfasis es la revisión periódica. Dice que debe durar 16 años. ¿Qué decíamos por ahí?
Bueno, es que antes, yo creo que aquí en la negociación hubo un avance. Claro. Porque antes querían 5 años. El gobierno de Estados Unidos planteaba que cada 5 años se sentaran a revisarlo. Bueno, ahorita lo ampliaron a 16, pero hay una opción intermedia donde se pueda sentarse, modificar, pero a los 16 años hay que modificar, o sea, hay que revisarse, hay que hacer una actualización completa. Esto, bueno, alargaron los tiempos. Qué bueno que se haya hecho porque así las empresas transnacionales, los inversionistas extranjeros van a decir, bueno, vamos a hacer inversiones a 16 años, ¿sí? Ya tenemos a largo plazo 16 años para gastar. 16 años, sí. Sí, porque a 5 años pues, no les salían las cuentas y no iba a funcionar, no iba a operar. Además, un acuerdo en ese sentido. Ahorita, pasar con los gobiernos también, ¿no? Aunque dicen los que acordaron que dice que es 16 años dura este acuerdo comercial, pero va a haber revisiones periódicas de 6 años. Sí. Cada 6 años se va a revisar, pero eso no significa que se expire, sino que se revisa algunas cosas que no funcionaron bien, para replantearlo, un reajuste que se haga, así es, pero continúa el acuerdo comercial. Obviamente no va a terminar salvo cuando llegue al año 16, que se va a tratar de renovar. Otro jaloneo le tocará a quien estén gobernando dentro este país de 16 años. Dentro de 16 años. Sí, 6 años pasando, ya cuando se firme en este año, a principios, me digo que firma a principios de este mes de diciembre o finales del año. Obviamente empieza el año 1, pasando 16 años y el 6 se revisa. Esa es la revisión periódica que plantean. Obviamente se acordó un 6 en lugar de 5. La otra parte, la parte de los automóviles. Comentario. Pues continúa del tratado inicial, continúa el contenido regional, ¿no? Así, muy desventajoso, ¿no? Claro. Fíjate que está un poco confuso esta parte de las reglas de origen que le llaman, sobre todo enfocado a la actividad de los carros, ¿sí? Queda definitivamente el 75%, ¿sí? Queda sin aranceles. No, todavía. La integración de los carros queda el 75% a nivel regional de los 3 países. Se va a dar en fases, en etapas, ¿sí? Queda el 40 del valor para carros y el 45 para camionetas, del porcentaje del valor pago de $16 por ejemplo, ahora. Ese 75% que tú dices es del que total, que se ha producido en algunos de los 2 países. De los 3. Ya, bueno, de los 3 contra Canadá. En ellos, eso se ha fabricado con cualquiera de esos 3 o en cualquiera de los 3. Hoy es el 65%. 62.5. Además, ¿qué decías tú? Que de ese 75%, un vehículo en por medio requiere 15,000 piezas. De esas 15,000 piezas, el 75% tiene que ser producida en los 3 países. Ese es algo. De lo que se ha filtrado es algo que podemos decir. Bueno, otro punto es que del valor de esas piezas, del vehículo completo, debe llevar un valor los coches, el 40%, 40 y con 45%. Salarios de $16 la hora. Por trabajadores que ganen salarios. Y las camionetas, el 45%. Ese es otro. Con trabajadores que ganen $16 la hora. Así es. ¿Sí o no? El predicamento que meten a la industria que está en México, que estos cuates, estos obreros automotrices no ganan eso.
No ganan. Y la vez pasada yo comentaba lo siguiente, esto que estamos comentando, pues hay que ver bien el capítulo de las reglas de origen, que es el capítulo 25 de los 32 puntos que tiene el acuerdo. Hay que ver cómo está redactado, ¿no? Porque muchos empiezan a filtrar que son por etapas. 1 año, 2 años, y van aplicando hasta que llegue o sea, hay fases, desconocemos realmente cómo se estructura esas fases. Pero, ¿qué se ha filtrado también? Que si se cumple una fase o el tiempo y las empresas no están cumpliendo con esa composición de regla de origen, se le va a aplicar un arancel, pero un arancel que está determinado por la Organización Mundial del Comercio. Que estamos hablando del 75 no tiene arancel, pero si no cumplen esas normas, entonces se aplica ese impuesto. Un arancel, supuestamente, es lo que hay que ver cómo está redactado. Supuestamente un arancel que rige en la regla de la Organización Mundial del Comercio, que es el 2.5. Si se aplica eso, pues muchas empresas van a mejor dejar que le apliquen el arancel a pagar $16. Claro. La ahora, 40. Sí. No, pero el otro apartado que filtraron ellos es los derechos laborales. ¿Qué es eso? Que incluye un anexo donde se comprometen a respetar lo que propone la Organización Internacional del Trabajo. Ellos dijeron que deben respetar lo que propone los derechos laborales de la OIT para cumplir, y que lo hagan, y se lo van a hacer cumplir a estos países, y no deben derogarlas de su legislación. Es decir, obviamente el trabajador automotriz de México se va a ver beneficiado con ese aumento salarial. No sé si le van a pagar los $16 la hora, no lo sé. Tal vez sea menos que los $16, pero un aproximado. Pero serán los trabajadores que mejor ganen en este país. Si se respetan los derechos laborales y lo que establece la OIT, porque es la única forma de que eso se respete, que las empresas automotrices lo respeten, ¿no? Pero aguas, se ha filtrado también que en el aspecto laboral se hizo una reforma con Calderón, ¿sí? Antes que entrara Peña Nieto, donde se planteó ahí que la contratación ya no necesariamente es contrato colectivo, se plantea ahí puede ser contrato por tiempo o por hora, donde la Junta de Conciliación, que era la instancia, desaparece y eso se lleva a los tribunales formalmente como un proceso normal. Hay una diversidad que están pendientes, pero que va a afectar. Pero mira, el caso que ellos exigen para que este acuerdo comercial se respete, que se cumplan esas razones de salario mejorado al trabajo. Es una parte, también esto que te estoy comentando. Por eso lo que hay es todo un paquete. Pero un acuerdo, obviamente no va a estar por encima de la ley, pero un acuerdo que se establece entre ambos países y que tienen que respetarse de alguna manera, digo yo. Por eso, pero ¿hasta dónde va a beneficiar, por ejemplo, la figura de que la contratación sea sindical? Claro, aquí en México muchos sindicatos han perdido su operatividad y su funcionalidad porque han sido más charros que representantes sindicales. Y en ese sentido, bueno, ¿hasta dónde la figura del contrato colectivo, la negociación de las prestaciones? Hay una diversidad, hay un esquema de cosas que tendrá que irse... O se replantean, ¿no? Sí, amarrando. Pero hay que conocer cómo está redactado esta parte del sentido laboral. Yo pienso que esto que se filtró, la cuestión del derecho laboral, los automóviles de revisión periódica, como que son los puntos que de alguna manera hacen ruido dentro de esta cuestión y que daban a conocer. Hay cositas que son las que van a pasar, como el caso de los medicamentos de las transnacionales, que son las que pasan despacito, porque los ojos de quienes critican el acuerdo comercial o analizan el acuerdo comercial están en la cuestión automotriz, que fue la que hizo más ruido, en el salario de los trabajadores automotrices, que hizo bastante ruido, y naturalmente la otra parte que tiene que ver con la revisión periódica. Son las cosas que se hacen ruido, y la otra parte que metió Canadá, que fue aceptada,
la cláusula 19, ¿no? De que todas las controversias que se generen se tienen que dirimir en los tribunales internacionales. Que querían que se hicieran en tribunales norteamericanos. No sé cómo haya quedado eso, insisto, los 32 capítulos. Ajá. Valdría la pena luego cuando salgan revisar uno por uno. Dedicar un programa al acuerdo cuando ya esté afuera. Sí. Que es lo más importante. Claro, vayamos cerrando esto, las conclusiones finales sobre este tema, mi querido Bolívar. Sí, bueno, yo creo que una parte positiva de este acuerdo es ya la inclusión de las pymes. Creo que eso es positivo. Para mí es positivo. Dardo. Bueno, yo insisto que estos acuerdos, los que se benefician son las grandes empresas, son las transnacionales que se consolidan. De alguna manera, las transnacionales están reajustándose a la dinámica del capitalismo. Oiga, antes que nos despidamos, fíjense que empieza el Festival Cervantino, lo van a aplicar del 10 al 28 de octubre, y aquí se va a transmitir en el canal 35 minutos de TV UJAT. Véanlo, se va a realizar en Guanajuato por un acuerdo entre la televisión de aquí de la universidad con la de Guanajuato, y se va a transmitir ese Festival Cervantino, que se llama Lo Mejor de la Cultura. Ahí vamos a ver durante 19 días la danza, música, teatro, gastronomía, y todas estas cosas que tienen que ver con la idiosincrasia y nuestra cultura como pueblo mexicano. Sintonice el canal 35, va a estar desde el día 10 hasta el 28 del mes de octubre, y ahí vamos a partir de las 8 de la noche. Sintonice, se van a pasar un buen momento viendo el Festival Cervantino. Nos vemos el próximo martes, hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la Universidad del siglo XXI.